Todo está en los libros. Hola y bienvenidos a Todo está en los cómics. En esta ocasión os voy a hablar de un cómic de la BD, del TVO franco-belga. Y es de esta aventura de Spirou y Fantasio, que es Diario de un ingenuo, de Emil Bravo. Spirou es un TVO que lo conoce casi todo el mundo. Yo creo que con Tintín y Asterix es la historieta más famosa que hay de la BD franco-belga. Spirou fue creado en los años 30 por Rob Bell, pero no es una creación propia, no es como... Bueno, lo creó él, pero era un encargo, no es como el Hergé, Hergé el creador de Tintín, o Asterix y Obelix de Uderzo y Goscinny. Spirou siguió siendo propiedad de Dupuy, de la editorial que lo encargó. Era una especie de mascota de Le Journal de Spirou, de la revista en la que estaba, en la que fue publicado, y así ha permanecido. Por eso ha ido pasando por distintas manos, algo que no ha pasado por ejemplo con Tintín y que con Asterix no ha pasado hasta hace unos pocos años, cuando ya se decidió que se iba a ser el camino a seguir. Y es un poco el mismo problema que vamos a tener aquí en España cuando dentro de unos años fallezca Ibáñez. ¿Y qué va a pasar con Mortadelo y Filemón? ¿O qué va a pasar con el Super López de Han? ¿Van a seguir los otros autores? ¿No van a seguirlo? Y es un caso que, por ejemplo, en el TVO norteamericano de superhéroes no se plantea, porque allí todo es propiedad de la editorial. Spider-Man es propiedad de Marvel Comics, bueno, ahora de Disney, pero no es propiedad de Steve Ditko y Stan Lee. Ellos crearon algo para la empresa. Y lo mismo sucede con Spirou. ¿Por qué explico todo esto? Porque todas las aventuras de Spirou han sido desarrolladas por distintos equipos creativos. Primero por Rob Bell y por Gillet, más adelante por Frank Kent, por Fournier, todos los autores que han ido creando sucesivamente aventuras para Spirou y Fantasio. Y todos los álbumes, los 50 y pico que hay hasta ahora, que ahora está reeditando D-Books en una edición estupenda de integrales. Yo tenía ya los integrales en francés, pero los álbumes finitos me los voy comprando en la edición de D-Books. Todos estos álbumes son aventuras sueltas, tienen una cierta continuidad, pero todos sabemos que ahí el tiempo no le afecta, porque Spirou sigue teniendo la misma edad que tenía en los años 60 que ahora. Lo que pasa es que ahora tiene teléfonos móviles. Por ejemplo, en el último que han publicado a fecha de hoy, que es el Botones de Sniper Alley, pues se habla de una guerra en Oriente Medio, entonces habla más o menos de un caso próximo en el tiempo, del mundo que entendemos. Si tú te lees, por ejemplo, El prisionero de Buda, pues te está hablando de la Guerra Fría, de Frank Kern. O si tú te lees algunos de mis favoritos son los de los años 80, los de Tomei y Yang Rey, pues ahí ves perfectamente la influencia de la situación sociopolítica de los años 80, del cine americano. Tú te lees Virus, por ejemplo, y ves mucho del cine de acción norteamericano de los años 80. Y bueno, pues la cosa es que llegado la primera década de los 2000, se decidió hacer una serie paralela, que es dar a autores de renombre, o autores que tienen una visión más no me gusta esta palabra, pero bueno, de autor, porque el TVO siempre tiene un autor, aunque sea el último Spider-Man encargado por Marvel a X, a fulanito y a menganito, son autores. O sea, son gente que está creando algo. Que parece que están creando dentro de la vena del TVO mainstream o del TVO de lo que sea. No te están creando lo que ahora se llama una novela gráfica, no son autores. Pero aquí, bueno, se llamó una serie de, pues eso, de dibujantes y de guionistas con una visión un poco particular, y cada uno ofrecería una aventura de Spirou y Fantasio, una o varias, ha habido algunos que han repetido. Y estas aventuras no tienen por qué estar en continuidad, por así decirlo, como si las aventuras de Spirou y Fantasio tuvieran una continuidad seria, como os he dicho antes, que es un poco como Asterix y Obelix, que las puedes leer salteadas, salvo que algún personaje, por ejemplo, yo que sé, Vito el Cenizo, que se repite posteriormente, o pues, hay una serie de secundarios que fueron creados en un momento determinado, en un punto de la colección, y después se han ido repitiendo. Bueno, pues aquí es como independiente de todo eso, incluso temporalmente. Y esta aventura que os comento, Diario de un ingenuo, que yo ya tengo en esta edición de Planeta de Agostini, que salió... El cómic originalmente es de 2008,
La edición de Planeta es del 2009. O sea, ya tiene casi 10 añitos. El cómic en sí tiene 10 años ya. Supongo que lo reeditará D-Books, porque está reeditando todos los... Así como todos los álbumes regulares de Spirou, está reeditado todos los álbumes de una aventura de Spirou por ejemplo, estos dos, La Mujer Leopardo y El Botones de Verde Kaki, que son aventuras de Spirou por Schwartz y Jan, pues ya los han editado. De hecho, la primera edición que hay en España es esta de D-Books, que es una edición mucho más grande, muy bonita, y que además, estas los comentaré ahora después porque continúan espiritualmente. El Botones de... Diario de un Ingenuo. ¿Qué nos cuenta Diario de un Ingenuo? Pues la portada tiene una virtud. Bueno, tiene la virtud de las buenas portadas, que es algo que muchas veces se pierde. Y es, fijaos por favor, no se aprecian muy bien los colores, pero son un tono negro, un tono amarillento y un tono rojizo. La bandera de Bélgica. En el negro se ven... El negro está compuesto, por esvásticas, pequeñas esvásticas. Y el rojo, por hoces y martillos. Y en mitad está Spirou, bastante aturdido y con un ojo morado. Está además con Spip, con la ardilla, con su ardilla mascota en las manos. Esta portada es una obra maestra de las portadas, porque te está contando sin contar la historia, no te la está destripando, es una portada alegórica, no te está mostrando una escena del TVO, como sucede en otros cómics. Por ejemplo, esta portada es buenísima también, aunque te esté mostrando una escena más o menos del cómic, te está diciendo muchísimo. Te está hablando perfectamente de la situación en la que te vas a encontrar a Spirou, que es pendiendo de un hilo por culpa de los nazis. Pues esta historia, que es anterior, también cronológicamente, nos cuenta algo un poco similar. Spirou es un símbolo de Bélgica, de la nación belga, que estaba en un brete entre el nazismo y el comunismo. Estaba en un auténtico apuro, porque esta aventura sucede durante el verano del año 39. Entonces empieza justo antes de que empezara oficialmente la Primera Guerra Mundial, el 1 de septiembre. ¿Y qué nos cuenta Emil Bravo? Pues nos cuenta la historia de este Botones, es un Botones del Hotel Mustic. Y en este hotel se están dando diversas reuniones, diversos encuentros. Hay un campeón de boxeo, hay políticos, hay científicos, y resulta que está habiendo una conferencia oculta o secreta de la que va a depender mucho la Segunda Guerra Mundial en este caso. Y Spirou se va a ver a sí mismo en mitad de esta situación sociopolítica internacional. Y él de hecho va a tener influencia, aunque sin saberlo, por eso es un ingenuo. Es un niño aquí, Spirou aún es un adolescente, que sin ser muy consciente de ello se va a ver atrapado entre estos dos mundos. Y además es una historia un poco típica de crecimiento, porque Spirou va a encontrar el amor por primera vez y va a tener una relación con Fantasio que va a ser buenísima. Y además Emil Bravo se va a atrever a contarnos el origen de algunas cosas del universo de Spirou, sobre todo dos. Por ejemplo, por qué siempre va vestido de botones, y aquí te enteras de por qué, y es una historia preciosa. Tiene sentido, aunque parezca una majaronada, tiene sentido. O por qué Spip habla, porque Spirou, no lo he dicho antes, significa chico avezado, chico listillo, como un chaval muy avispado, pero también significa, creo que es en balón, ardilla, entonces son un sinónimo. Entonces es un juego de palabras entre pelirrojo, avispado, ardilla, niño, y Spirou es eso, es un niño ardilla, es un niño inquieto que no para quieto, y tiene una ardilla, Spip, y Spip habla, que en algunas ocasiones parece que habla de verdad con Spirou y otras veces parece que es solamente conciencia, según el autor. Y además a mí Spip siempre me ha gustado mucho más que, por ejemplo, el Marsupilami. El Marsupilami me parece que es una invención genial de Frank Kahn, pero que se abusó de ella muchísimo y se hacía muy pesado. Sin embargo, Spip tiene ese toque ácido, ese toque de que él de verdad no es como Milou, que Milou era un poco tonto. Es que Tintín era un poco inocentón. A mí los tebeos de Tintín me encantan, pero bueno.
Spirou siempre tiene ese toque un poco más ácido. De hecho, Spirou, que en muchas cosas se parece mucho a Tintín, a mí me gusta mucho. Yo soy más de Spirou. Que Tintín me encante, yo soy mucho más de Spirou porque Spirou tiene en sus aventuras un toque mucho más, un pelín menos inocentón. Unas aventuras, o sea, no son para adultos, pues son historietas para niños y son de las mejores historietas para niños que hay. Bueno, son historietas para todo el mundo, pues no son infantiles. Ese es el problema de los TVOs de ahora, uno de los problemas. Luego se hacen para niños, se hacen para tontos. Y cuando se hacen para adultos, parece que hay que meter automáticamente sexo mal entendido o violencia descarnada. Pues eso, la gente que entendió mal Watchmen o El regreso del Señor de la Noche. Sin embargo, aquí hay pues, aventura pura y dura. Y a mí me parece una maravilla. Este cómic en concreto de Spirou, me gustan casi todos. De Spirou lo he leído todo prácticamente y me parece buenísimo. Pero esta, una aventura por, me parece de las mejores, me parece estelar. Porque los guiños constantes al pasado del personaje, con personajes como Peloduro. Creo que aquí salía Peloduro, a ver si lo estoy confundiendo ahora con el Botones de Verde Kaki. Hay muchos guiños a ese tipo, pero a veces es bastante realista en cuanto a la situación social de la Bélgica de ese tiempo. Y de hecho hay algo muy curioso, que es que Emil Bravo es hijo de emigrantes españoles, que emigraron precisamente durante la guerra. Y hay una escena en la que sale un niño, este niño con boina, un niño con boina, ¿qué puede ser? Pues tiene que ser un niño español. Y este niño resulta que viene de España. Y viene huyendo precisamente de la guerra civil española, que en estas fechas acababa de terminar. Y es curioso cómo hablan con él en una Bélgica en la que estaban los rexistas, que era un poco como la CEDA española. Estaban ahí a punto de hacerse con el poder y tal. Pues dicen, pero es que en España la situación política es problemática, por eso mi familia ha tenido que huir. Y parece que los belgas dicen, tranquilos, que aquí nunca va a pasar algo parecido. Claro, es un comentario de Emil Bravo sobre el fascismo y estos temas bastante interesante y bastante emotivo. Y a mí me parece una maravilla de TV. Además es muy didáctico, tiene mapas para explicarte la situación de la época, se ve cómo se va preparando la invasión de Polonia, con el ataque de falsa bandera que todos conocemos, pero sin renunciar a las locuras de Spirou. Sale Fantasio travestiéndose, pues las cosas de Spirou, inventos locos y tal. Y luego pues en mitad de esta diversión y aventura, pues el horror de la guerra, con la invasión alemana de Polonia, o por ejemplo un Fantasio que se alista. Ahí le vemos de uniforme. Bueno, tiene muchas filas de viñeta. La verdad es que es un TVO que cunde. Tiene mucha viñeta. Y ya os digo, a mí me parece una maravilla. Me parece un grandísimo TVO. Y os voy a hablar muy brevemente de El Botones de Verde Kaki y de La Mujer Leopardo, que son dos historias que son realmente una continuación. Fijaos qué contraportada. Y estas son secuelas espirituales, aunque no sé si son del todo secuelas cronológicas. Es un poco complicado, claro, son autores distintos con otra visión, pero yo creo que Schwartz leyó El Diario de un Ingenuo y dijo, voy a continuar. Aunque ahora en septiembre va a salir una especie de continuación del Diario de un Ingenuo por el propio Emil Bravo. Así que a ver si encajan o si no encajan, eso todavía no lo sé. El Botones de Verde Kaki te cuenta ya una historia con la Bélgica invadida por los nazis. El dibujo es un poco distinto, bueno, el tamaño del álbum es mayor. El dibujo recuerda mucho más a Yves Chaland, la escuela de línea clara belga. Es una maravilla de dibujo también. El otro no sé si lo he dicho, pero lo escribe y lo dibuja Emil Bravo. Aquí guioniza Schwartz y dibuja Jan. Y este también tiene un toque adulto, porque aquí pues hay atracción sexual con una nazi. Y es una historia de pícaros en la guerra, porque Spirou efectivamente va de Verde Kaki porque como está invadido por los nazis Bélgica, y el hotel en el que está sirviendo nazis, pues le han puesto el uniforme de un color verde alemán. Es un cómic en el que
en el que ves la forma en que va teniendo Spirou de sobrevivir a la invasión y a la vez de colaborar un poco con la resistencia. Tienen un poco este rollo que tienen los franceses y los belgas de mito con la resistencia. Bueno, muchas veces se ha demostrado que históricamente no fue tan así, que hubo bastante más colaboracionismo del que se nos está dando a entender con la ficción, pero bueno, Spirou en este caso sí que colabora con la resistencia y trabaja a favor de eso, de librar a su país de los nazis. Es un cómic en sentido bastante de espíritu nacional belga. Se aprende mucho sobre la sociedad de su época. Por ejemplo, saben los Zazú, que eran unos jóvenes que a modo de rebelión adoptaban todos los estilos musicales y de vestir y tal de los americanos. Pero claro, como eran uno de los grandes enemigos de los alemanes y todo lo norteamericano era muy decadente, algo que parece que compartían los nazis con la escuela de Frankfurt, esto de que la cultura americana era decadente, pues los Zazú se vestían muy de rebeldes del swing. Y por ejemplo, Fantasio es uno de estos jóvenes Zazú. Aquí vemos inventos locos de Fantasio por todas partes, que también está muy bien verlo. A mí me encanta, por ejemplo, esta escena que sale la aviación alemana y van escuchando Lili Marlene. O sea, tiene unos puntazos brillantes, que si os gusta un poco la historia y la historia bélica de la historia de la Segunda Guerra Mundial, os va a encantar. Aquí sí que sale Pelo Duro, por ejemplo, sale un robot, son figuras de los primeros cómics de Frank Kahn en Spirou. Frank Kahn para mí es uno de los 5 mejores historietistas de todos los tiempos. A mí el Spirou de Frank Kahn me parece una obra maestra, casi toda su trayectoria. Y finalmente, La Mujer Leopardo, que ha salido hace no tanto, es una continuación directa, eso sin duda, pero es un poco una respuesta al Tintín en el Congo de Hergé, que es este cómic tan polémico que parece que hay que pedir perdón por publicarlo, porque la gente no entiende que es un TVO que se hizo en un momento histórico y que sus valores pues son horribles, pero son de su tiempo. Y por ejemplo es totalmente procolonialista, racista, bueno, lo que todo el mundo sabe ya. Y esto es una visión un poco ya más posmoderna, ya más actual de esa misma situación, de la situación del Congo belga. Que como todos sabemos, los belgas no se portaron como los nazis con los africanos, ¿no? Los belgas fueron buenísimos. Pero bueno, en este cómic estos autores, que son muy autoconscientes de la historia, pues rinden un poco de tributo a toda esa historia, tratan de hacer un poco de justicia, de empoderar un poco a los congoleños. Y además es una situación con los Schwarzkommando, los comandos negros de los nazis en África. Habla también de los misioneros, igual que de Tintín en el Congo. Bueno, de hecho, este álbum español alberga dos historietas, que son La Mujer Leopardo y El Señor de las Osetias Negras. Sabes que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero por ejemplo tiene estas referencias, como os he dicho, a Tintín en el Congo. Y aquí está Spirou y Fantasio en el Congo. Así que es una historieta muy que te habla mucho de dos cosas: de la historia del momento, igual que El diario de un ingenuo o El botones de verde kaki, pero también te habla mucho de la tradición del cómic franco-belga. Hace una reflexión simultánea y a mí me parecen unas obras maravillosas. Este vídeo se ha alargado un poco más porque os he hablado de unas pocas obras, de bastantes obras. Espero que os haya gustado mucho y leed muchos tebeos, muchas historietas, suscribíos, dadle un like si podéis y nos vemos en el siguiente vídeo.